El ictus, también conocido como accidente cerebrovascular o infarto cerebral, es una interrupción repentina del flujo sanguíneo al cerebro que constituye una emergencia médica absoluta. La mayor peligrosidad de esta condición reside en que el cerebro carece de receptores de dolor. A diferencia de un infarto de miocardio, que suele manifestarse con un dolor punzante en el pecho, el ictus ocurre de manera silenciosa. La persona puede sentir simplemente un ligero mareo o una debilidad extraña, sin ser consciente de que, en ese preciso instante, millones de neuronas están muriendo por falta de oxígeno. Para una detección inmediata, se utiliza a nivel mundial una prueba simplificada que permite a cualquier persona, sin formación médica, reconocer el peligro en menos de 30 segundos. El primer marcador crítico es la sonrisa. Pida a la persona que sonría o que muestre los dientes. Ante un ictus, debido a la afectación del nervio facial o de los centros cerebrales correspondientes, los músculos mímicos de un lado de la cara se paralizan. La sonrisa resulta asimétrica. Una comisura de los labios queda caída, el surco nasolabial se alisa y el rostro adquiere una apariencia de máscara torcida. Si observa que el rostro se ha descolgado de un lado, es una señal directa de una catástrofe vascular. El segundo marcador es el cuerpo, movimiento. Pida al afectado que levante ambos brazos hacia adelante, a la altura de los hombros, y que los mantenga así durante 10 segundos. Durante un ictus, se produce lo que se conoce como paresia unilateral o debilidad muscular focalizada. Un brazo comenzará a bajar involuntariamente, se desviará hacia abajo o hacia un lado, o la persona será totalmente incapaz de moverlo. Es fundamental entender que el ictus casi siempre afecta a una sola mitad del cuerpo. Si se daña el hemisferio izquierdo del cerebro, fallarán el brazo y la pierna derechos, y viceversa. El tercer signo vital se manifiesta en el lenguaje. Pida a la persona que pronuncie una frase sencilla y lógica, por ejemplo: hoy hace un día soleado. Notará una disartria característica. La voz suena pastosa, las palabras son arrastradas e ininteligibles, de forma similar a como habla una persona bajo los efectos de una fuerte intoxicación alcohólica. En ocasiones, el paciente puede perder por completo la capacidad de comprender lo que se le dice o empezar a emitir una secuencia de sonidos sin sentido, lo que se denomina afasia. Si registra al menos una de estas anomalías, dispone de exactamente 4 horas y media. Este es el llamado periodo de ventana terapéutica. En este lapso, los médicos en un centro vascular especializado pueden realizar una trombólisis. Administrar un fármaco que disuelve el coágulo y restablece el flujo sanguíneo antes de que las células cerebrales mueran de forma definitiva. Una vez pasado este tiempo, los cambios en los tejidos se vuelven irreversibles, y en el lugar de las neuronas vivas se forma una cicatriz o quiste, lo que conduce a una discapacidad de por vida. Algoritmo de salvamento. Antes de que lleguen los médicos. Sus acciones en los primeros 15 a 20 minutos tras el ataque determinan el destino del paciente. Lo primero y más importante es la llamada inmediata a los servicios de emergencia, 112 o el número local. Informe claramente al operador. Sospecha de ictus. Es obligatorio mencionar la hora exacta en la que se notaron los primeros signos. Esta hora es el parámetro clave en el que se basarán los médicos para elegir la estrategia de tratamiento. Mientras la ambulancia está en camino, asegure la posición correcta del afectado. Recuéstelo sobre una superficie horizontal, pero con la cabeza y los hombros elevados unos 30 grados por encima del nivel del torso. Esto es críticamente importante para facilitar el retorno venoso desde la cabeza y reducir el edema cerebral progresivo, que es la principal causa de muerte en las primeras horas. Si la persona está inconsciente, debe ser colocada estrictamente de lado, posición lateral de seguridad. Esta medida es para prevenir el ahogamiento en caso de vómito. De lado, los restos no pasarán a las vías respiratorias, evitando la asfixia y la neumonía por aspiración. Garantice el máximo acceso a oxígeno. Desabroche el cuello de la camisa, quite la corbata, afloje el cinturón, retire el calzado apretado. Abra las ventanas de par en par, incluso si hace frío.
Si la persona usa prótesis dentales, deben retirarse con cuidado, ya que, ante la pérdida de la función de deglución, podrían obstruir la laringe. Vigile constantemente el estado del paciente. Si es posible, mida la presión arterial cada 10 minutos y anote los valores en un papel. No deje a la persona sola ni un minuto. Su tarea es mantener el contacto verbal, tranquilizarla y evitar que entre en pánico. La liberación de adrenalina por el miedo provoca un mayor aumento de la presión, lo que puede convertir un ictus isquémico en uno mucho más grave. El hemorrágico. Errores fatales. Lo que no se debe hacer. Existen acciones dictadas por buenas intenciones que, en realidad, matan al paciente o lo condenan a una discapacidad profunda. El error más peligroso es intentar bajar la presión arterial por cuenta propia. Si el tensiómetro marca 180/100 o incluso 200/110, no se deben administrar pastillas como captopril o nifedipino bajo la lengua. En el momento del ictus, el cuerpo eleva la presión de forma compensatoria para intentar forzar el paso de la sangre a través del vaso obstruido y salvar las células cerebrales. Una caída brusca y forzada de la presión hará que el flujo sanguíneo en la zona afectada se detenga por completo, expandiendo instantáneamente el área de muerte tisular. La corrección de la presión debe ser manejada solo por especialistas en el hospital. El segundo error crítico es dar al afectado cualquier tipo de comida o agua. Los pacientes con ictus suelen sufrir disfagia, dificultad para tragar, que puede no ser evidente a simple vista. Un sorbo de agua o una pastilla pueden desviarse hacia los pulmones, causando un espasmo inmediato de las vías respiratorias o asfixia mecánica. Por esta misma razón, no se debe administrar ningún medicamento por vía oral. La tercera prohibición estricta concierne a la aspirina y cualquier anticoagulante. Sin realizar una tomografía computarizada, TC, en el hospital, es imposible determinar el tipo de ictus. En un ictus isquémico, coágulo, la aspirina podría ayudar teóricamente, pero en uno hemorrágico, ruptura de vaso, hará que la hemorragia sea fatal al impedir que la sangre coagule. Dado que es imposible distinguir ambos estados visualmente, cualquier fármaco antes de la TC es una ruleta rusa con la vida del paciente. Mecánica de la destrucción y tipos de ataque. Para comprender la importancia de la velocidad, hay que imaginar lo que ocurre dentro del cráneo. En el 80% de los casos ocurre un ictus isquémico. Es una situación en la que un vaso se bloquea por un coágulo o una placa de colesterol. El área del cerebro que dependía de ese vaso deja de recibir oxígeno y glucosa. Las células en el centro del foco mueren en minutos, pero a su alrededor se encuentra la zona de penumbra isquémica. Neuronas que aún están vivas pero en estado de shock profundo. Es por estas células por las que luchan los médicos. El 20% restante corresponde al ictus hemorrágico. Se trata de la ruptura de una arteria, donde la sangre sale a gran presión, rompiendo físicamente los tejidos cerebrales y creando un hematoma que presiona las estructuras vecinas. Este estado suele acompañarse de un dolor de cabeza insoportable y pérdida de conciencia, y a menudo requiere intervención neuroquirúrgica urgente. También existe el ataque isquémico transitorio, AIT. Es una condición donde los síntomas del ictus desaparecen por sí solos en menos de una hora. Es un error inmenso pensar que ya pasó. El AIT es una advertencia poderosa de que el vaso principal está casi obstruido y que un ictus masivo ocurrirá en los días siguientes si no se trata de inmediato. El camino a la recuperación. Neuroplasticidad. La rehabilitación tras un ictus no es un descanso, sino un trabajo intenso que debe comenzar a las 48 horas de la estabilización. El cerebro posee neuroplasticidad. La capacidad de las áreas sanas para aprender a realizar las funciones de las zonas muertas. Si el área que controlaba la pierna murió, las neuronas vecinas pueden aprender a moverla, pero solo mediante ejercicios constantes y repetitivos. El proceso se basa en 3 pilares. Rehabilitación física para recuperar el equilibrio y la fuerza, terapia del lenguaje para reconectar el habla, y terapia ocupacional para readaptarse a la vida diaria, aprender a comer solo o vestirse.
cuanto antes se inicie, mayores serán las probabilidades de recuperar la autonomía. El ictus no es necesariamente una sentencia, sino una condición donde el tiempo es igual a vida. Su observación y serenidad en los primeros minutos son la única oportunidad del afectado para regresar a una vida plena.